Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará,
y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de María Cecilia Coy Ramírez al cumplir 2 años de fallecida. Intención de Jesús Antonio Coy, esposa e hijas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de las gracias, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Villa Arbá, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los hititas. Yo soy un forastero residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad, en terreno vuestro, para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que cuando les busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa, y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo que me juró, a tu descendencia daré esta tierra. Enviará a su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, queda libre de juramento. Solo que a mi hijo no le lleves allá. Mucho tiempo después, Isaac se había trasladado del pozo del que vive y ve, el territorio de Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzando la vista vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac bajó del camello y dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado:
es mi amo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Da gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me glorié con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos comunica todas aquellas gracias y dones que el Señor nos quiere regalar, nos enseña, nos está avisando. Dios no deja sin aviso a sus siervos, empezando por los profetas, y nosotros, como dijo Jesús, ya no somos siervos, ya somos amigos. Y si decimos más, ni siquiera amigos, somos hijos, con libertad de hijos de Dios, y por eso Dios quiere que nosotros conozcamos todo lo que Él hace por nosotros, no nos quiere dejar en la ignorancia. Y por eso la palabra de Dios aquí, el Evangelio y la primera lectura que tuvimos del Génesis, nos comunican cosas bastante interesantes y sobre todo aquello que nos ayuda a comprender mejor a Dios. Por ejemplo, aquí en San Mateo, que seguimos viendo el capítulo 9, cómo Jesús llama a Leví. Leví era un cobrador de impuestos, un publicano se les decía en aquellas épocas, y pues los publicanos eran los mayores ladrones de la época. Y no solo de cuello blanco, porque no existía el cuello, sino de manto blanco, por decirlo así. Y entonces ellos, algunos de ellos, hacían una especie de licitación ante el Imperio Romano. El Imperio Romano elegía a algunos de ciertas regiones para los impuestos. Ellos, los publicanos, pagaban por anticipado un dinero. Digamos como que pagaron el impuesto de todos y ellos tenían el derecho después de recobrar ese dinero.
pero no cobraban solamente lo que ellos habían pagado, sino 4, 5 y hasta 6 veces la cuota. Eran tremendamente ladrones y totalmente odiados por su pueblo, porque eran judíos, y entre ellos Leví. No hay un nombre más judío que Leví, la tribu de Leví, de los levitas y cosas de estas. Y entonces estos hombres eran tremendamente odiados. Y como todo lo que pasa en la vida, como el círculo, ¿cómo se llama? El círculo vicioso, que entre más lo odian, más odio devuelve, y así sucesivamente, se crece eso de manera impresionante. Pues está Leví ahí cobrando sus impuestos en su mundo de robo y su mundo de miseria y su mundo de odio y una cantidad de cosas, y pasa Jesús y le dice, sígueme. Y como dicen por ahí, es la conversión más rápida que ha habido. Leví se paró y lo siguió. Así dice, no dice más. La cuestión es la siguiente aquí, es que cuando ya están celebrando, porque estos publicanos tenían dinero, eran ricos, estaban celebrando el banquete allá en casa de Leví, ahora se llama Mateo, que fue el que escribió este evangelio precisamente. Esto es como parte de su autobiografía, de su experiencia con Jesús. Estando allí en casa, él brindándole un banquete a Jesús, vienen los fariseos a preguntarle a los discípulos por qué come con pecadores. La respuesta de Jesús ya es famosa para nosotros, la conocemos. Es que no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Jesús conoce la situación, nuestra salud, cómo está. La salud de la raza humana, de esa creación hermosa salida de las manos de Dios Padre Todopoderoso, que nos creó a imagen y semejanza de su Hijo, lo más hermoso y valioso, y nos dio esa imagen y semejanza del Hijo, y la salvación, como la explicó San Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 8, a los que nos conoció, nos llamó, luego a esto nos justificó y después nos glorificó. Y nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Esa frase está ya en ese capítulo 8, versículo 29 de la carta a los Romanos. Por favor, léanla porque es fascinante. Cómo descubre un judío radical como Pablo la acción de Dios en Jesucristo, y qué fue lo que Dios puso cuando nos creó. Poder reproducir la imagen de su Hijo. Eso es lo que en la iglesia llamamos gracia. La gracia de Dios, gracia significa gratis, esa fuerza gratuita que Dios nos regala para que podamos reproducir la imagen de su Hijo. Y cuando Jesucristo nos ve, pues no tenemos esa imagen así, en esa reproducción, en ese nivel. Estamos enfermos. Por eso necesitamos salud. ¿Qué es lo que significa la palabra salvación? Esos son por allá de palabras que vienen del latín. ¿Cómo saludan por allá los de Roma y todo eso? Salve, salud. El saludo es que tenga salud, que se encuentre bien. Bueno, cosas de estas. Pues la salvación, queridos hermanos, es que tengamos la salud plena. Jesucristo es el que nos ve y nos ve enfermos. Jesucristo puede ver lo que nosotros no podemos ver. Ayer le llevaron un paralítico y lo primero que le dice es: tus pecados quedan perdonados. Los demás querían solamente el milagro externo, la salud física, pero es que es más importante la salud profunda. Poder reproducir esa imagen de Jesús y llevar esa gracia hasta el nivel más alto, eso es lo que Dios espera de nosotros y confía en que se va a realizar, porque todo lo que hace Dios es perfecto y que sale adelante, sale adelante. No es sino que alguno le diga: Señor, yo quiero, y inmediatamente, como de esa historia que cuenta Jesús, iban al templo dos hombres, un fariseo de esos que se creen pues que ya están bien en absolutamente todo, van al templo a rezar, y este fariseo o el que esté allá, muy judío, muy bien, según él, levanta las manos y los ojos al cielo y le dice a Dios: gracias, Señor, porque no soy como los demás. Yo no mato, yo no robo, yo no peco, yo no sé, una cantidad, pago mis diezmos, no soy como ese que está ahí tirado.
y había un publicano, uno que cobraba impuestos, tirado allá, no se atrevía ni a levantar la vista, y él decía, pegándose en el pecho, Señor, soy un pecador, ten compasión de mí. Pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos recibió la justificación? Esa palabrita famosa que se utiliza. Pues aquel que se reconoció pecador, se reconoció enfermo delante de Dios, él recibe ese don del beneplácito de Dios, esa gracia, esa cosa gratis, esa energía divina o ese evangelio como lo llamó San Pablo, esa fuerza de salvación, esa energía de salvación para que el que la coja con amor, con esperanza, esa energía de salvación, ese evangelio empiece a hacer su trabajo y lo va a hacer hasta que salgamos al otro lado. De tal manera que cuando nos presentemos ante Jesús, lo que vea es algo perfecto, ahí hay salud. Para eso vino Jesús, no vino a ser como quizás le hemos puesto y lastimosamente como que lo predicamos a veces mucho, es que el esfuerzo depende de nosotros casi que exclusivamente y tenemos que hacernos buenas personas y una cantidad de cosas para que Dios nos pueda siquiera mirar o amar. Cuando no funciona así, ustedes mamás especialmente, si un hijo está enfermo, así bien enfermo, esperan que el hijo se sane solo, con sus propias energías y fuerzas y pensamientos. Es la mamá la que hace casi todo el trabajo. Me consta porque cuando yo era niño ahí estaba mi abuela y mi madre en esas, me acuerdo que me dio la viruela, la varicela y sarampión y cosas de esas, ahí estaban. Con todos los remedios caseros que ustedes conocen, yo he sido beneficiado por todos los remedios, pero con la compañía siempre ahí de una dama, de una mujer, de alguien que está dispuesto a estar ahí siempre. Esa es la mejor imagen de Dios que podemos utilizar. Y a Dios no le disgusta, ¿cómo así? Y entonces hay que estar presente hasta que la salud se recobre. Y Dios está como la mamá cuando cuida a su hijo enfermo, así. Y por eso Jesús tiene esa misma actitud. Ve a alguien enfermo, simplemente le dice, sígueme, hacer el proceso de seguimiento. Tú tienes la posibilidad también de lograr esa salud, es lo que le está diciendo Jesús. No es que lo convirtió ahí ya como con pases mágicos, así no funciona. Le dijo, sígueme, y él hizo caso. El que está enfermo tiene más facilidades de primero ir al médico y segundo hacerle caso al médico. Y eso fue lo que hizo Mateo. Él acogió al médico y le hizo caso, y eso es lo que se llama seguir a Jesús. Por eso, queridos hermanos, nosotros hoy tenemos esta palabra bastante así radical. Los evangelistas comprimen una cantidad de verdades en muy poquitas palabras, porque nosotros somos beneficiados del amor de Dios. No es sino una palabrita, y así lo decimos todos los días. Cuando levantamos el cuerpo y sangre de Cristo aquí, el sacerdote lo levanta y dice, este es Jesucristo. ¿Qué decimos al final de ese pequeño rito que hacemos ahí? No soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y así es Jesucristo. Cada uno de nosotros necesitará la palabra que solo Jesús sabe que necesitamos, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Aquí los fariseos, especialistas en Dios, solo están viendo pecado por todo lado, maldición y cosa fea, cuando Jesús está viendo absolutamente otra. Y de eso se trata la salvación, queridos hermanos, que nos dejemos amar por Dios, que sepamos acoger el gran servicio de esclavitud que tiene Dios para con nosotros. Yo te debo servir. Por eso decía Jesús, es necesario que yo muera en la cruz. Para nosotros es como extraño eso, pero es necesario. La única forma de tener la salud total en nosotros es que Él pase por esa situación extraña, horrible, dolorosa, y de ahí va a salir toda la salud para nosotros, toda. Porque cuando ya nosotros comprendamos y tengamos esa energía de salvación, algún día cuando Jesús nos diga, sígueme,
Y sígueme significa necesito otro crucificado por ahí, ¿quién va a ir? Los que ya tienen salud son los primeros que dicen, aquí estoy, envíeme. No sé si alguno esté en capacidad en este momento de decir eso. No sé si el párroco, pero me toca predicar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando ya uno conoce el amor infinito de Dios, como lo conoció, por ejemplo, San Pablo, que lo definió en una frase muy bonita, sencillita, pero profunda: me amó y se entregó por mí. Y lo dice un judío que odiaba a Jesús y odiaba a los cristianos por cambiar la ley de Moisés, que para ellos es lo máximo. Pues después que tiene esta experiencia con Cristo y después de escribir que todo lo que le habían enseñado después que conoció a Cristo es basura, escribe: me amó y se entregó por mí. Y ahora, ¿qué debe hacer uno que ha sido beneficiado de esa experiencia de Jesús? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Un siervo de Dios, es decir, aquel que acoge la misericordia de Dios, que es la frase que escogió el Papa Francisco. Fui misericordiado, dice allá. Una frase que, como él se inventa palabras, es decir, fui objeto de la misericordia de Dios, fui misericordiado y por eso fui elegido. Imagínense eso. Para llegar a esas frases hay que pasar por toda una experiencia. Y por eso la persona que se reconoce misericordiado, es decir, objeto de la misericordia de Dios, que se reconoce salvado, o sea, lleno de la salud de Jesucristo. Y la salud de Jesucristo no es ya mirarse uno el ombligo todo el tiempo, sino empezar a mirar para otras fronteras, para salir hacia los demás. Cuando ya uno tiene eso, uno levanta la manito y dice: aquí estoy, Señor. Y de eso tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de la iglesia. Uno que me fascina a mí, por ejemplo, Maximiliano María Kolbe, creo que lo conocen. Un sacerdote que en la Segunda Guerra Mundial, allá en un campo de concentración donde estaba encerrado, todas las mañanas los ponían en fila, sacaban a 10, especialmente que eran judíos, y los asesinaban ahí. Uno de esos judíos dijo: por favor, no me maten, tengo familia. Y este padre sacerdote allá dijo: yo voy por él. Así. Hay unas películas que he visto por ahí de esa escena, donde los nazis empiezan a buscar quién entre los nazis ha hecho algo tan heroico. Nadie. Y entre los comunistas allá, ¿quién entre nosotros ha hecho algo así? No existe historia en esas otras instituciones. Entonces, esas situaciones así como extremas, el que reconoce la misericordia de Dios, toda la salvación de Dios por haber seguido a Jesucristo y dejarlo actuar, al final hace lo mismo que Jesucristo: aquí estoy para salvar. Eso es lo que se llama salvación. Aquí estoy para salvar. El que ya está curado por dentro se ofrece. El que no está curado, o los que no estamos curados, todavía rogamos: ay, Señor, pásame su manito sanadora por mi cabecita, mi rodillita. Y uno pide por una cantidad de cositas, por uno. ¿Cuándo vamos a pedir por los demás? Eso es lo que significa esta frase: no vine por los sanos, vine por los enfermos. ¿Quiénes de los aquí estamos, aquí los presentes, de los que estamos aquí presentes, quiénes estamos enfermos? Eso. Nos toca empezar por ahí. Y nos toca entonces rogarle al Señor que ojalá esa palabrita sígueme haga su efecto, hasta que al final, como también hizo Mateo, como le pasó a todos los demás apóstoles y a los santos a lo largo de la iglesia, y especialmente los mártires, son los primeros que levantan la manito: aquí estoy, Señor. El ejemplo que pongo siempre: los niños de Fátima. ¿Por qué van al infierno? Porque nadie ofrece nada por ellos. Les dice la Virgen: aquí estamos, lo que el Señor quiera. Y les aceptó ese sacrificio. Que ojalá nosotros pudiésemos tener algo parecido. Dejar de pensar tanto en uno, de mirarse tanto el ombligo y: aquí estoy, Señor, tómame, llévame, mándame. Así decía Isaías cuando fue elegido: aquí estoy, envíame. Pues que algo parecido podamos decir también nosotros.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos, para alabanza y gloria del Señor, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó
envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por María Cecilia Coy Ramírez, al cumplir 2 años de fallecida, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.